presentación. Okay, entonces, a ver. Ya todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Ya. Ok. Sí, profe. Entonces, a ver, lo que quería ver hoy, tenía planeado ya no verlo y dejarles que ustedes lo checaran en las notas, pero me parece que es mejor no dejarlo así como en el aire. Y es un poco de proyecciones. Esta parte en particular la segunda parte que vamos a ver ahorita, la van a estudiar en álgebra lineal 2 para aquellos que la lleven. Y se vuelve un teorema importante, el teorema que relaciona con proyecciones ortogonales, porque así como hay un teorema, por ejemplo, de factorización de números, en el teorema fundamental de la aritmética, no sé si recuerden que cualquier número entero se puede factorizar como producto de potencias de primos. Pues resulta ser que hay muchos teoremas que te dicen la factorización de ciertos objetos matemáticos. Por ejemplo, las transformaciones lineales se pueden factorizar y resulta ser que una de las formas en que se puede factorizar es en proyecciones. Ese teorema se llama teorema espectral y lo van a ver en lineal 2. Entonces, por eso me parece importante que ustedes al menos conozcan la definición de una proyección ortogonal, aunque en realidad ya la hemos visto cuando proyectamos vectores en subespacios. Pero a ver, para no estar divagando, vamos a comenzar. Entonces, nada más voy a recordar lo que habíamos definido como una proyección. Entonces, recuerden que si teníamos un espacio vectorial B y tomábamos dos subespacios vectoriales, U1 y U2, entonces, si esos dos subespacios cumplen que B se puede ver como la suma directa de ellos dos, entonces a una función T que va de B en B, se le va a llamar la proyección sobre U a lo largo de U2, si para cada B, que se puede expresar como la suma de un vector U1 más un vector U2, donde el vector U1 está en el subespacio U1 y el vector U2 está en el subespacio U2, lo que le asigna T a cada vector B es el vector U1. ¿Todos recuerdan cómo se define la suma directa de un espacio vectorial? Hola. ¿Lo puede repetir, Sí. profe? La definición de suma directa. Sí, profe. Ah, ok, nada más recuerden entonces que la suma directa. Ah, no, no. Ok, recuerden que la suma directa entonces B es la suma directa de dos subespacios, U1 y U2, que lo vamos a denotar así, sí y solo sí. El espacio B se puede ver como la suma de 1 más U2, es decir, cualquier vector en B se puede ver como la suma de dos vectores, U1 más U2, tal que U1 está en el subespacio 1 y U2 está en el subespacio U2. O sea, cualquier vector en B se puede ver como la suma de dos vectores en estos dos subespacios. Y la segunda condición, esta es la primera condición, y la segunda condición es que la intersección de U1 con U2, de los subespacios U1 con U2, solo sea el vector 0. Por ejemplo, nosotros habíamos visto muchos ejemplos donde, si tomábamos, por ejemplo, los subespacios en R3, si tomábamos, por ejemplo, un plano, no sé si lo recuerden, si tomábamos un plano y después tomábamos una recta, ¿verdad? Da igual si la recta es perpendicular o no al plano, entonces cualquier vector se puede ver, cualquier vector aquí, digamos, se puede ver como la suma de un vector en la recta más otro vector en este plano. Recuerden que cualquier vector en este plano se puede ver como la suma de dos vectores porque el plano está generado
por dos vectores, y entonces, digamos, en ese sentido, si a este le llaman el subespacio 1 y a este le llaman el subespacio U2, entonces aquí hay vectores U1 y U2, de tal manera que el vector B, aquí, se ve como U1 más U2. Y fue justo así como construimos la base de R3, ¿se acuerdan? Cualquier vector en R3 se puede ver como la suma de un vector en un plano más un vector en una recta. ¿Sí? ¿Ya más o menos se acordaron de cómo se define suma directa? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, a ver, recuerden, las proyecciones están definidas precisamente a partir de la suma directa. Cuando yo expreso al espacio vectorial B como la suma directa de dos subespacios, lo único que le hace la transformación a cada vector es enviarlo al vector que se encuentra en el subespacio 1. A ver, para que recuerden, vamos a ver el siguiente ejemplo. Precisamente como les decía, fíjense que B, si lo tomamos como R3, entonces siempre puedo descomponer a R3 como la suma directa de un plano más una recta, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la base canónica, la de siempre, de R3, y vamos a tomar a 1 como el generado de U1 y U2, es decir, este es el plano XY, ¿verdad? Vamos a tomar a U2 como el generado del vector U3, es decir, este es el eje Z, y vamos a tomar a U3 como esta recta, la recta que pasa por el origen en la dirección de este vector. Entonces, esta es la dirección de la recta que le vamos a llamar U3. Entonces, fíjense, vamos a encontrar proyecciones a partir de estos tres subespacios. Entonces, por ejemplo, si yo tomo a R3 como la suma del plano XY más el eje Z, fíjense que eso sí se puede hacer porque cada vector XYZ se puede ver como la suma del vector X, Y, 0, este es un vector en el plano XY, claramente, más un vector en el eje Z que se ve como 0, 0, Z. Y entonces, si yo defino la función t de R3 en R3 como a cada vector XYZ, lo envío al vector XY0, o sea, como dice en esta fórmula, entonces resulta ser que esta t es la proyección es la proyección sobre el plano XY a lo largo del eje Z. ¿Cómo se ve eso? Pues esas ya las habíamos visto, ¿se acuerdan? Era simplemente como la sombra que yo proyecto de cada subconjunto en R3 en el plano XY. Esta era precisamente la proyección sobre un subespacio, ¿se acuerdan? Estas más adelante le vamos a llamar proyecciones ortogonales. Estas son precisamente las proyecciones ortogonales. ¿Por qué? Porque fíjense que cada vector en R3 en realidad lo estoy proyectando perpendicularmente al plano. Es decir, por ejemplo, si se imaginan a este punto como un vector en R3, entonces este vector lo estoy enviando en esta dirección perpendicular al plano XY. Y así para todos, ¿verdad? Por eso se ve como la sombra. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Se acuerdan de eso? Era lo mismo que hacíamos cuando proyectábamos sobre un plano. Proyectábamos cada vector, o sea, digamos, acuérdense que nosotros podemos descomponer a R3 no solo sobre, no solo sobre un plano y una recta, sino además yo puedo elegir al plano y puedo elegir a la recta ortogonal al plano, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tomo la recta ortogonal al plano, nosotros habíamos dicho que cualquier vector en R3, yo lo podía proyectar ortogonalmente a este plano. Y la proyección ortogonal simplemente estaba bajando este vector aquí, digamos, y entonces la proyección ortogonal es precisamente este vector en el plano. Esta era la proyección, ¿se acuerdan? Es precisamente esto, fíjense que cada vector está siendo proyectado al plano XY y entonces se ve como la sombra. ¿Sí quedó claro? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta aquí todos?
Sí, profe. Bueno, lo tomaré como un sí. A ver, entonces, Sí, es que también me están escribiendo en el chat que sí. me están escribiendo. Ah, ok, ok, sí, claro. Sí, o sea, bueno, varios estaban respondiendo en el chat por mensaje que sí. Ah, ok, perfecto. ¿Siguen ahí? Ah, sí. Yo tampoco lo escucho. Yo tampoco escucho nada. Creo que más bien se trabó. A lo mejor se salió. Yo creo que se había salido para checar los mensajes que le dije, pero creo que es mucho tiempo para ver nada más puro sí. Sí, ya se salió. Sí, se salió. Lo siento, muchachos. Me sacó mi computadora. No podíamos empezar el semestre sin mis clásicas fallas. Lo siento, muchachos. No se preocupe, profe. Sí, profe, no se preocupe. Ya hacía falta. Para no perder la costumbre. Bueno, a ver. Entonces vuelvo a presentar el archivo. Ok. A ver, entonces, retomando. Entonces, esas son las proyecciones ortogonales, ¿sale? A ver, ahora, no todas las proyecciones son ortogonales. Precisamente, fíjense, habíamos tomado U3, recuerden, como la recta en la dirección del vector 1, perdón, 1,2,1. Entonces, a ver, fíjense, cada vector en R3 se puede ver como la suma, como un vector en el espacio U1, es decir, en el plano XY, más 1 en la recta U3. ¿Por qué? Pues fíjense, si hago esta descomposición, el vector x menos a, y menos 2z, 0, este claramente es un vector en el plano XY, ¿verdad? Más este vector, fíjense que este vector, como lo puedo expresar como este vector de aquí, como lo puedo expresar como z por 1,2,1, entonces sí está en la dirección del vector, en la recta que habíamos definido. Entonces fíjense que cuando yo lo sumo, ¿qué me queda? Pues me queda x menos y más x menos z más z me da x, y menos 2z más 2z me da y 0 más z pues me da z. Entonces precisamente esto me dice que sí puedo ver a R3 como la suma directa de estos dos subespacios. Y entonces fíjense que si yo defino la función u de R3 en R3, definida como a cada vector x, y, z, lo envío simplemente a este primer vector, x menos z, y menos 2z, 0. Entonces, esta es la proyección sobre el plano XY a lo largo de la recta U3. ¿Y ese cómo se ve? Pues les había dicho, ¿verdad? Que la proyección de cada subconjunto se ve como, bueno, en este caso, si yo tomo este cubito, este cubo C, fíjense que cuando lo proyecto al plano XY se ve como este paralelepípedo. De hecho, les había dicho que era como una forma de entender cómo se ven los subconjuntos de subespacios más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, en R4 me habían preguntado cómo se puede visualizar un subconjunto de R4, y lo que yo les había dicho era que no se puede, pero sí hay una forma como de imaginarse más o menos cómo son haciendo proyecciones. Entonces, por ejemplo, esta proyección, digamos, no la necesitamos en el sentido de visualizar cómo son los objetos en R3, pero lo ilustra. Fíjense que yo puedo ver un objeto tridimensional en un objeto en el plano, en un objeto en dos dimensiones, pero que se ve como un objeto tridimensional, ¿verdad? Es lo que, por ejemplo, muchos en la pintura, ¿no? En geometría proyectiva es lo que muchos hacen, ¿no? El problema de la geometría proyectiva era cómo pinto en un lienzo, o sea, en un espacio de dos dimensiones, eh,
la perspectiva desde el espacio. Y entonces, pues lo que hacen es hacer eso que le llaman puntos de fuga, ¿no? Pues es precisamente un análogo a estas proyecciones. ¿Sí quedó claro más o menos la idea? La diferencia entre las dos proyecciones. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Pues lo que yo quería mencionarles es que fíjense que cuando tenemos estas dos descomposiciones que hicimos del espacio vectorial R3, claramente cuando yo cambié el subespacio U2 por el U3, fíjense que las proyecciones fueron completamente distintas. Por una parte obtuve la proyección ortogonal y por otra parte obtuve esta proyección. Entonces, eso lo que quiere decir es lo siguiente: como en general cuando yo tengo tres subespacios, de forma que 2 a 2 forman la suma directa de un espacio vectorial, o sea, cuando yo tengo a B expresado como la suma directa de un subespacio 1 más un subespacio 2, pero también lo tengo descompuesto como la suma directa de 1 más U3, el hecho de que estos dos subespacios respectivamente me den la suma directa del espacio B, no implica que U2 sea igual a U3, es decir, no puedo cancelar el subespacio 1, por así decirlo, ¿no? Como si fuera una ley de cancelación, y concluir que U2 es igual a U3. Eso no pasa. Entonces, fíjense que las proyecciones no están determinadas por el subespacio U2 y U3. Cambian dependiendo de la elección de mis subespacios que yo haga para que yo elija para hacer la suma directa con U1. Y eso quiere decir que entonces hay tantas proyecciones como subespacios UIs que yo pueda hacer la suma directa con el subespacio U1. Y en ese sentido, fíjense que ya no hay como una manera de clasificar a las proyecciones solamente dependiendo de el subespacio con el que yo esté haciendo la suma directa. Pero yo les había dicho que resulta ser que cuando yo tengo las proyecciones ortogonales, es decir, este tipo de proyecciones, ¿se acuerdan que yo les había dicho que no importaba la base del subespacio en el que yo estuviera proyectando? Es decir, nosotros habíamos visto que cuando yo hago la proyección sobre un subespacio U, si quieren vamos a llamarle a este U, y veo a U como el generado de ciertos vectores que forman una base ortonormal, U1, U2, así hasta, perdón, así hasta, por ejemplo, UM. O sea, cuando tengo una base ortonormal, recuerden, este es ortonormal. Cuando tengo una base ortonormal de este subespacio U, entonces nosotros habíamos definido la proyección sobre el subespacio U del vector B, lo habíamos definido a partir de esta fórmula, como B, producto interior con U1 en la dirección de 1 más B por el producto en el producto interior de B con el dirección del vector U2 más, así hasta el producto interior de UM con el vector B en la dirección del vector UM. Y lo que yo les había dicho era que la proyección no cambiaba si yo cambiaba la base ortonormal que me eligiera del plano U, porque si no, esta fórmula no estaba bien definida, ¿se acuerdan? Porque si la proyección depende de la base, entonces, ¿cómo sé a qué vector estoy proyectando a B en el plano U o en el subespacio U? Pero resulta ser que esa forma de escribir la proyección no depende de la base. Dicho de otra forma, es independiente y entonces esto está bien definido. Eso quiere decir que resulta ser que las proyecciones ortogonales sí están completamente determinadas por el espacio sobre el que yo esté proyectando. ¿Sale? ¿Más o menos se entendió la idea? Entonces, en general, proyecciones no dependen, digo, no son
no quedan determinadas por el subespacio U1, pero sí son, cuando se trata de proyecciones ortogonales, o sea, proyecciones que se ven así, sí están determinados por el espacio sobre el que yo proyecto. ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende la idea, muchachos? Sí, sí se entiende. Ok. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver algunas propiedades que definen a las proyecciones, porque fíjense que la definición de proyección en realidad parece compleja, o bueno, complicada en el sentido que yo siempre tengo que decir, vamos a recordar la definición, en el sentido que yo siempre tengo que decir sobre quién estoy proyectando y a lo largo de qué subespacio estoy proyectando, ¿sí? Pero resulta ser que no. Sí, aunque el subespacio U1 no determina cada proyección, resulta ser que U1 y U2 sí son conjuntos específicos. Y entonces yo ya puedo, no obviar, pero sí, digamos, omitir, mencionar sobre quién estoy proyectando y a lo largo de quién estoy proyectando. Y eso lo determina esta proposición. Y la tomo como pretexto para recordarles lo que quiere decir estos dos subconjuntos n de t, que le habíamos llamado la anulación de t. Recuerden, a este le habíamos llamado la anulación. Y a este le habíamos llamado la imagen, ¿verdad? Entonces nada más recuerden que la anulación de t son todos los vectores b en b, tales que a este vector la transformación lo envía al vector 0. Y la imagen de T, pues es la imagen de conjuntos que nos enseñan desde álgebra, que son todos los vectores, en este caso, si la transformación va de B en B, son todos los vectores B en B. Bueno, más bien la puedo ver así, fíjense. Lo puedo ver como todos los vectores de la forma T de B, tal que B está en B, ¿verdad? Esos eran esos dos subconjuntos. Entonces, fíjense que cuando yo tengo proyecciones ortogonales, resulta ser que U1 sí está bien caracterizado. U1, por una parte, se puede ver como el rango de como la imagen de la transformación, pero además se puede ver como el conjunto de todos los vectores, de forma que la transformación los fija. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen de cada vector B, bajo la transformación T, resulta ser que es el mismo vector B. Entonces, estas son las tres formas en que yo puedo, estas son las dos formas, perdón, en las que yo puedo caracterizar al subconjunto, al subespacio, perdón, U1, como los vectores que la transformación manda a sí mismos y como la imagen de T. Y por otro lado, el subespacio U2 lo puedo ver como la anulación de T. Entonces, fíjense, ¿cuál es la conclusión de esta proposición? La conclusión en palabras de esta proposición la escribo aquí. Fíjense, entonces lo que quiere decir es que como se cumplen estas igualdades, la imagen de T es el subespacio 1 y es el conjunto de todos los vectores que la transformación fija, y el subespacio U2 es la anulación de T. Entonces resulta ser que yo puedo decir que T es simplemente una proyección sobre U1 o simplemente como una proyección. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que toda proyección es proyección sobre su rango a lo largo de su espacio nulo, ¿verdad? Porque recuerden que la proyección lo que te pedía era que existieran subespacios U1 y U2, de forma que U1 suma directa con U2 sea el espacio B. Pero como ya estamos caracterizando a U1 y a U2, resulta ser que estos U1 siempre es la imagen de T y este U2 siempre es la anulación de T. Entonces, cualquier proyección es la proyección sobre la imagen de la transformación T a lo largo de el espacio nulo de T. Y eso lo pueden ver de nuevo con la proyección ortogonal, fíjense. Aquí, si yo tomo la proyección ortogonal, fíjense que cualquier vector en R3, en este caso en R3, ¿verdad? Por ejemplo, si me tomo otro vector por acá,
fíjense que este vector, si le llamo B, fíjense que cuando lo proyecto ortogonalmente, pues vuelvo a dar al plano, ¿verdad? Entonces, cualquier vector va a dar a un vector en el plano. Y en ese sentido, este subespacio, si a este lo llamo 1, este es precisamente la imagen de la transformación. Pero, ¿qué pasa con el subespacio sobre el que le estoy llamando la proyección a lo largo? Pues resulta ser que ese es la anulación de T. ¿Y cómo lo puedo ver? Pues fíjense, cualquier vector en esta recta, si están de acuerdo, por ejemplo, si a este le llamo W, a este ¿dónde lo proyecta la transformación? Pues precisamente lo proyecta al origen, ¿verdad? Porque es el vector que perpendicularmente va hacia el origen. Y eso pasa para cualquier vector aquí en la recta. Este vector, cuando yo lo proyecto, resulta ser que va al origen. Entonces, fíjense, esa es la manera en que pueden ver que sí se cumple lo que estamos diciendo, que la proyección siempre es una proyección sobre la imagen y ese subespacio que es a lo largo resulta ser que siempre es la anulación de T. Son todos los vectores que van al vector 0. Y aquí en la proyección ortogonal se ve claro. Todos los vectores que son perpendiculares al plano, pues van a dar al origen del espacio. Entonces, esta es, digamos, geométricamente la interpretación de esa proposición. Ah, y el otro punto, ¿verdad? Es que recuerden que entonces 1 también se podía ver como los vectores en B, de tal manera que la transformación los deja fijos. Pues eso también es claro con esta definición, ¿verdad? Cualquier vector que ya esté en este plano, por ejemplo, si me tomo aquí otro vector que ya esté en este plano, ¿a dónde lo proyecto? Pues lo proyecto a él mismo, ¿están de acuerdo? Porque ya está en el plano. Entonces, precisamente es la idea de que la transformación fija estos vectores. Los que ya están en la imagen se quedan ahí mismo. ¿Sí se entendió más o menos geométricamente lo que quiere decir la proposición? Sí, profe. ¿Sí, más o menos? ¿Todos? Sí. Ok. Bueno, ¿qué hora es? Perdón. Ah, todavía vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces pues vamos a demostrar esta proposición. Entonces, como son igualdades de conjuntos, no hay de otra más que hacer la doble contención, ¿verdad? Entonces vamos a probar primero que 1 es igual al conjunto de todos los vectores que la transformación deja fijos. Entonces, vamos a llamar W precisamente al conjunto, al conjunto de los vectores que la transformación deja fijo, y entonces vamos a demostrar, ¿verdad? El por demostrar sería que 1 es igual a W. Entonces no hay de otra más que hacer la doble contención. Entonces fíjense, si yo me tomo un vector B en el subespacio 1, yo siempre puedo ver a ese vector en el subespacio 1 como la suma del vector mismo más el vector 0, ¿verdad? Y este vector 0, fíjense que como la intersección de 1 con U2 es precisamente el vector 0, es decir, una de las condiciones, recuerden, para que sea suma directa, déjenlo, lo pongo aquí arriba, déjenlo recuerdo aquí arriba, una de las condiciones para que sea suma directa, ¿verdad? Habíamos dicho, era que la intersección constaba solo del vector 0. Quiere decir eso que el vector 0 está tanto en 1 como en U2. Eso también lo pueden ver porque cada UI, o sea, el U1 y el U2 son subespacios. Entonces, cada uno de ellos tiene al vector 0. Entonces, fíjense, retomando la prueba, fíjense que como yo puedo ver al vector B como la suma de él mismo más el vector 0, pero a este vector 0 lo puedo pensar que está en U2, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando yo le aplico la transformación al vector B, a este vector B que me había elegido, es decir, comencé con este vector B en el subespacio 1, y entonces cuando yo le aplico la transformación a B, yo puedo ver cómo la transformación se la estoy aplicando a B más 0,
¿verdad? Pero lo que me dice la definición de ser proyección es que simplemente lo envío al vector B. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que la transformación deja fijo a B, ¿verdad? Porque cuando le apliqué T al vector B, llegué al vector B. Y entonces este es un vector en el subespacio W. Y eso prueba la primera contención. Quiere decir que 1 es un subconjunto de W. Entonces ahora vamos con la contención al revés, es decir, probar que W está en U1. Entonces, vamos a tomar un vector, vamos a llamarlo igual B. Entonces vamos a tomar un vector B en el subespacio W. Quiere decir eso que este B se queda fijo bajo la transformación. Entonces vamos a probar que este vector B está en U1. Entonces fíjense, como yo puedo ver a B como la suma de dos vectores, U1 más U2, donde U1 está en el subespacio 1 y U2 está en el subespacio U2, entonces, cuando le aplico la transformación, ¿verdad? Al vector B, lo que yo estoy obteniendo aquí es el vector U1, y eso es por la definición de ser proyección. Pero fíjense, por otro lado, ¿verdad? Cuando yo le aplico la transformación al vector B, ¿cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver como U1 más U2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, todos, muchachos? Sí, profesor. Y entonces, fíjense, cuando igualo esta expresión de T de B con esta expresión de T de B, o sea, cuando tomo esta igualdad, la voy a escribir aquí si quieren, cuando tomo esta igualdad, tomo la igualdad U1 igual a U1 más U2, esto implica, ¿verdad? Que como es U2, pues U2 en realidad debe ser el vector 0. Y entonces, eso quiere decir que el vector B, ¿dónde está? Pues está en U1. Y entonces ya se cumple la contención de W contenido en U1. ¿Sí se entendió, muchachos? ¿Sí, todos? Sí, profe. ¿Sí, seguros? Sí. Ok. A ver, por si no lo ven, recuerden, como B está en el conjunto W, recuerden que esto, ¿a dónde lo envío? O sea, T de B, ¿a dónde se queda? Pues esto es B, ¿están de acuerdo? Porque el subespacio W son todos los vectores que se quedan fijos bajo la transformación. Entonces, por eso estoy diciendo que B es igual a T de B, pero por otro lado es igual a 1 más U2. ¿Por qué? Pues porque así me elegí a B. Y entonces, cuando yo lo igualo a este B, yo lo puedo igualar, ¿verdad? Con T de B, pero T de B también tiene esta expresión de U1, y entonces estas tres expresiones me dan que U1 es igual a 1 más U2, eso implica que U2 es igual a 0, y entonces si este es igual a 0, resulta ser que B es igual a 1, que es precisamente esta que está aquí, esta identidad que está aquí. Y entonces lo que estoy diciendo es que el vector que había elegido, el vector B, como se puede ver simplemente como 1, entonces está en el subespacio 1 y entonces ya se cumple la otra contención. ¿Así quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces a ver, ya probamos esta primera igualdad, ¿verdad? Probamos que 1 se puede ver como el conjunto de todos los vectores que la transformación deja fijos. Ahora vamos a ver que en realidad también lo puedo ver como la imagen de T. Entonces, fíjense, para probar eso, ya habíamos visto. Bueno, entonces, a ver, aquí nuestro por demostrar, ¿verdad? Por demostrar. Sería que U1 también se puede ver como la imagen de la transformación. Entonces, a ver, ya habíamos visto que 1 se puede ver como este conjunto. Entonces, fíjense, si me tomo un vector B,
en el subespacio 1, es decir, voy a probar la contención 1 contenido en la imagen de T. Entonces, al estar en 1 y 1 ser igual a este conjunto, quiere decir que entonces T deja fijo al vector B. Es decir, T de B es igual a B. Y entonces, fíjense, ya estoy en la imagen de T. ¿Por qué? Porque ya probé que existe un vector de tal manera que la transformación envía a ese vector a B. ¿Quién era ese vector? Pues B mismo. Entonces, esta expresión es un vector, o sea, esta expresión de aquí es la definición de todos los vectores en la imagen de T. Esta expresión de aquí es la definición de todos los vectores en la imagen. Y entonces, como resulta ser que este es igual al vector B, quiere decir que B está en la imagen de T. Y entonces eso demuestra la contención U1 contenido en la imagen de T. Para la segunda contención, voy a tomar ahora un vector U en el espacio vectorial B de tal manera que T de U sea igual a B. Es decir, estoy tomando a B en la imagen de T. ¿Están de acuerdo? Esto quiere decir que B está en la imagen de T. Y entonces quiero probar que este B está en U1, en el subespacio 1. ¿Cómo lo hago? Pues fíjense, como este U de aquí, a ver si quieren, vuelvo a marcar esto. Entonces recuerden, aquí lo que esto quiere decir es que este vector B está en la imagen, ¿verdad? Este vector B está en la imagen de T. Entonces, fíjense, como U lo puedo ver como la suma de 1 más U2, donde el vector U1 está en el subespacio 1 y el vector U2 está en el subespacio 2, entonces B, como se puede ver como T de U, y U se puede ver como U1 más U2, entonces T de U es T de 1 más U2, pero la definición de ser proyección me dice que la proyección envía, bueno, a ver, lo voy a poner con este color. La proyección te dice por definición que la función lo manda simplemente al vector 1, que es este de aquí. Y entonces, como resulta ser que ya está igualado al vector B, entonces B es igual a 1 y entonces B está en 1. Y eso prueba la contención de la imagen de T contenida en 1. Y por las dos contenciones que probamos, resulta ser que 1 es igual a la imagen de T. ¿Sí? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, Muy bien. A ver, entonces, ¿con eso qué probamos? Probamos esta primera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Probamos esta primera. Igualdad, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si esta segunda igualdad la prueban ustedes de ejercicio? Por una décima. ¿Sale? Recuerden que son décimas al final del promedio, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien que esta la prueben por una décima? Sí, Sí, está profe. bien. Si quieren hacerlo como ejercicio extra, prueben esta igualdad. Y entonces, pueden probar esta igualdad y si está correcta, pues se ganan una décima sobre el promedio final. Entonces, a ver, ya que tenemos estas dos proposiciones, como les decía, la conclusión es que entonces cualquier proyección la puedo ver como la proyección sobre la imagen de la transformación a lo largo del espacio nulo de la transformación. Y entonces ya no hay ambigüedad si yo nada más le digo que T es una proyección. ¿Por qué? Porque automáticamente uno sabe que estoy proyectando sobre su imagen a lo largo de su espacio nulo. Pero además, fíjense, hay un resultado que te dice que la proyección, cualquier proyección, entonces, por ejemplo, si yo tomo T del espacio vectorial B en sí mismo, resulta ser que T es una proyección sí, solo sí,
T es igual a T2. ¿Qué quiere decir esta T2? Pues simplemente es T compuesta con T. ¿Sale? Como las transformaciones a final de cuentas son funciones, las puedo componer. Y entonces, fíjense que esto caracteriza a las transformaciones. Cuando yo tengo una proyección, ya sé que es proyección sobre su imagen a lo largo de su espacio nulo, pero además cumple esta fórmula que te caracteriza. Ya sabes cómo son todas las proyecciones. Resulta ser que la proyección siempre se puede ver como la composición de T consigo misma. Pero además, cualquier transformación lineal que cumpla esta igualdad, es decir, que cuando yo la compongo con sí misma, regreso, ¿verdad?, a la transformación, entonces, esa es una proyección. ¿Sale, muchachos? Sí. Este lo voy a dejar pendiente. Este lo vamos a probar más adelante, si nos da tiempo. Pero es algo que vamos a retomar un poquito más adelante, porque recuerden que las proyecciones están relacionadas con las reflexiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las proyecciones, por ejemplo, voy a retomar esta idea de aquí, este plano de aquí. No sé si se acuerden que cuando tomábamos la reflexión, ¿verdad? Resulta ser que la reflexión, si lo tomamos como otro vector, a ver, lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo aquí. No sé si se acuerden que cuando yo tomaba la reflexión a lo largo, digo, sobre el plano 1, es decir, cuando tomaba la reflexión del vector B, resulta ser que era como empujar este vector dos veces, ¿verdad? Yo tenía esta distancia de aquí y entonces la duplicaba y resulta ser que este vector es la reflexión. Entonces las proyecciones estaban relacionadas con las reflexiones, ¿verdad? Que es precisamente proyectar y luego empujar al vector dos veces. Digo una vez más, la misma distancia que aquí. Entonces, esta idea de que las reflexiones tienen que ver con las proyecciones, la vamos a retomar más adelante y eso nos va a servir para demostrar esta igualdad. ¿Les parece bien? Y entonces, ya nada más para terminar, fíjense que ahora sí podemos definir proyecciones ortogonales. Entonces vamos a decir que una proyección es proyección ortogonal, que es en el ejemplo de aquí arriba, lo voy a retomar, esta, o sea, en realidad nosotros habíamos dicho que era la proyección sobre un subespacio, pero en términos de las proyecciones que estamos definiendo como funciones, estas son en realidad proyecciones ortogonales. ¿Y cómo se definen? Pues se definen precisamente así, miren, una proyección. Bueno, vamos a tomar B, un espacio vectorial con producto interior. Aquí ya necesito producto interior, ¿por qué? Pues porque, acuérdense, ya estamos tomando complementos ortogonales, ¿verdad? Y cuando estoy tomando complementos ortogonales, esto inmediatamente me pide tener definido un producto interior. Cuando ustedes vean cosas ya que tienen que ver con ortogonal, esto ya les está pidiendo inmediatamente que tengan definido en el espacio un producto interior, ¿verdad? Cuando ustedes ya tienen que sacar complemento ortogonal, ya les pide inmediatamente, bueno, lo voy a poner con otro color porque este no se ve. Ah, ya sé qué es. Inmediatamente, ahí está. Ok, ahora sí. Inmediatamente esto ya les pide que tengan un producto interior. Por eso cuando defina proyecciones ortogonales, ya debo pedir que el espacio vectorial sea un espacio vectorial con producto interior.
Bueno, a ver, aquí sería así. Que ya tenga producto interior, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a tomar B, un espacio vectorial con producto interior, y vamos a tomar T, una proyección. Entonces, vamos a decir que T es una proyección ortogonal si el complemento ortogonal de la imagen resulta ser el espacio nulo de la transformación y el complemento ortogonal del espacio nulo es la imagen. Y eso se ve, voy a retomar otra vez el dibujo de aquí arriba. Bueno, si quieren lo voy a hacer aquí arriba. Aquí. Voy a dibujar un plano. Ah, no, esto no. Voy a dibujar un plano. Entonces recuerden, cuando yo tenía mi plano, cuando tomo una proyección, resulta ser que esta es la imagen de T, ¿verdad? Entonces vimos que cuando es proyección ortogonal, resulta ser que el espacio nulo era la recta ortogonal, ¿verdad? La recta ortogonal al plano. Este de aquí es el espacio nulo de T. Recuerden, T es una proyección. Pero además, T en efecto es proyección ortogonal. Sí, solo sí. Resulta ser que el núcleo de T, digo, el espacio nulo de T, cuando le saco complemento ortogonal, esto es la imagen de T. Pues sí, ¿verdad? Esta recta, al ser ortogonal a este plano, entonces, ¿quién es el complemento ortogonal? Pues precisamente son todos los vectores aquí. Pero si yo le saco complemento ortogonal a la imagen de T, ¿a dónde voy? Pues precisamente voy a la recta perpendicular, ¿verdad? ¿Y quién es la recta perpendicular? Pues no es otra cosa más que el espacio nulo de la transformación, como ya lo habíamos visto. Entonces, fíjense, esa es la diferencia entre ser proyección como la primera que vimos, es decir, como esta, hacer proyección sobre hacer proyección ortogonal como esta. En este caso, aquí, la imagen de T, ¿quién sería? Pues sigue siendo este plano, ¿verdad? Esta sigue siendo la imagen de T. Pero el subespacio U2, ¿quién sería? Pues el subespacio U2, es decir, la anulación de la transformación, sería precisamente la recta en la dirección sobre la que estoy proyectando. Es decir, si aquí tengo una recta, que es la recta en la dirección que habíamos tomado, ¿verdad? Entonces, esta es la anulación de T. Pero fíjense que aquí ya no se cumple que el complemento ortogonal del plano sea, digo, que el complemento ortogonal de la anulación sea la imagen. ¿Por qué? Pues porque al ser el plano XY, ¿quién es su complemento ortogonal? Pues su complemento ortogonal precisamente es el eje Z. ¿Están de acuerdo? Este, que es el eje Z, es el complemento ortogonal del plano XY, porque es la recta perpendicular al plano. Digamos, esta recta de aquí, mientras que es la recta en la dirección fija que les había dado, por acá, el eje Z es el que forma el complemento ortogonal del plano. Y entonces fíjense que ya no se cumple que esta sea proyección ortogonal, precisamente porque no se cumple que el complemento ortogonal del espacio nulo sea igual a la imagen de T. Mientras que en la proyección ortogonal, claramente sí se cumple, ¿verdad? El espacio nulo, bueno, aquí mejor en el dibujo que había hecho abajo, el espacio nulo cumple que su complemento ortogonal precisamente es la imagen. Entonces, este de aquí es el espacio nulo, complemento ortogonal, y este de aquí es la imagen de T, complemento ortogonal. Y entonces, esa es la definición de proyección ortogonal.
Y entonces se dice que las proyecciones ortogonales son como las proyecciones naturales porque esas sí están definidas a partir del subespacio sobre el que estoy proyectando. Es decir, cuando yo elijo el espacio sobre el que estoy proyectando, eso ya me da una única representación para la proyección T. Cuando es proyección ortogonal, siempre es proyección sobre su recta perpendicular, o bueno, sobre su complemento ortogonal, y entonces eso sí define de forma única a la proyección. Y la otra observación que se puede hacer es que en realidad nosotros vimos, no sé si lo recuerden, que cuando yo tengo un subespacio, cuando nosotros vimos esta proposición, bueno, este ejercicio lo vimos como ejercicio, pero es una proposición, vimos que si U es un subespacio vectorial de un espacio vectorial de dimensión finita, entonces el complemento ortogonal, ¿verdad? ¿De quién? Pues del complemento ortogonal de U resultaba ser U mismo. O sea, cuando yo le saco complemento ortogonal a un complemento ortogonal, resulta ser el espacio mismo. Y entonces fíjense que eso quiere decir que para demostrar que cuando yo tengo una transformación en un espacio vectorial de dimensión finita, o sea, cuando aquí le agrego que aquí sea de dimensión finita, no necesito probar estas dos, me basta comprobar una. ¿Por qué? Porque fíjense que si el rango de T, si el espacio B es de dimensión finita, este es de dimensión finita, y entonces cuando le saco doble complemento ortogonal, si yo pruebo que la imagen, el complemento ortogonal de la imagen es el núcleo, entonces ya estoy probando que la imagen de T es el complemento ortogonal de la anulación de T. ¿Sí quedó claro ese punto 2 de esta observación, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Bueno, y ya nada más como un último punto, algo que es claro es que toda proyección ortogonal, digo, toda proyección es una proyección ortogonal, ¿verdad? Pero no toda proyección ortogonal es una proyección. O sea, si tienes una proyección, siempre es una proyección ortogonal, como en el caso del primer ejercicio, del primer ejemplo que vimos. Vimos que yo podía definir una proyección y resultaba ser una proyección ortogonal, pero no toda proyección, no, más bien, Al revés, ¿no? No, toda proyección ortogonal es proyección y no toda proyección es proyección ortogonal. no, resulta ser que sí. A ver, ay, aquí ya me confundí. Toda proyección es una proyección ortogonal. Ay, a ver, sí, según yo, ajá, toda proyección es una proyección ortogonal. Eso sí, ¿no? Porque fíjense si. No, sí, tienes completamente la razón, ¿verdad? Este es al Sí, revés, porque ¿verdad? en el ejemplo que acabamos de ver arriba, donde la proyección no era, ajá, donde digamos que el espacio nulo no era perpendicular al espacio donde estábamos proyectando, sí era proyección, pero no era ortogonal. Y en el Sí, caso del cúbito, sí era una proyección ortogonal y era una proyección sobre un espacio. completamente tienes la razón. Entonces sí es al revés, ¿verdad? Sí. Toda proyección ortogonal es proyección, pero al revés no, ¿verdad? ¿Sí se entendió, muchachos? Gracias, Sí.
Alberto, ¿verdad? Antonio. Antonio, perdón. Gracias, Antonio. Sí, no de qué. Y bueno, eso también se puede ver algebraicamente porque fíjense que si tenemos una proyección ortogonal, es proyección y eso lo que quiere decir es que se cumple esta igualdad, ¿verdad? Pero resulta ser, y esto lo van a ver en álgebra lineal, esto no lo vamos a ver nosotros, ni mucho menos, pero resulta ser que hay otra caracterización. O sea, cuando además de ser proyección eres proyección ortogonal, resulta ser que ocurre esta igualdad. Este de aquí se llama adjunto de la transformación. Solamente voy a decir su nombre para que se acuerden de mí cuando lo vean en álgebra lineal. Esto se llama adjunto de la transformación. ¿Sale? Y esto lo ven seguramente en lineal 2. No voy a decir más, no tiene caso. Nada más es la idea de esta parte de aquí te dice que es proyección, pero esta parte de aquí te dice que es proyección ortogonal, ¿sale? Entonces no voy a decir nada más porque no es cosa de este curso, pero para que lo tengan en cuenta, que sí hay una manera de caracterizar a las proyecciones ortogonales. ¿Sale, muchachos? Vale, profe. Bueno, Sí, profe. pues espero no se hayan confundido mucho. A lo mejor esta parte estuvo un poquito densa porque fue muchas cosas de complementos ortogonales y cosas así, pero no quería que quedara como en el aire, ¿sale? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y continuaríamos mañana. Ok. Vale, profe, gracias. ¿No tienen más dudas? No. Todavía no tenemos fecha para el próximo examen. No, nada más terminamos de ver lo de mañana, que es la matriz de una transformación lineal. Les digo, eso ya es lo último que vamos a ver de álgebra lineal, porque ya no necesitamos más herramientas y ya comenzamos con superficies. Entonces mi idea es nada más que un pequeño examen donde nada más se refleje que manejan esos tres conceptos. ¿Qué es una transformación lineal? ¿Qué es el espacio nulo y la imagen? Y cómo asociar a una transformación una matriz. Y ya, ¿sale? Vale, profe. Con Y en les esos digo, temas va a venir multiplicación de matrices. exactamente, ajá, que es como vamos a ver que la multiplicación de matrices tiene la interpretación de componer transformaciones. Entonces, con eso ya. Entonces va a ser un examen completamente práctico. Recuerden, es para barquear, es para que aumenten su promedio. Si les fue mal en las primeras dos tareas, con ese examen pueden subir su calificación, ¿sale? Vale, profe. Nada más no le digan a José Antonio que ese es el propósito, barquear esta evaluación, ¿sale? Está grabado, pero sí no le diremos. Ah, maldita sea, sí, cierto. Bueno, bueno, ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos, y nos vemos mañana, ¿sale? Que tengan buena noche. Vale, Gracias, profe, igualmente. Sale, Felicidades a cuídense. todos. Espero que le voy a decir a José Antonio a ver más o menos cuándo tiene ya la tarea 2 calificada, ¿sale? Vale, Mañana les digo si ya tiene una fecha aproximada de cuándo la tiene calificada. sí, gracias. Bueno, nos vemos, muchachos, cuídense. Igual, hasta mañana. Hasta luego.